Vamos a buscar el Salmo 19, hermanos, todos los que quedamos aquí. Salmo número 19. Saludamos a los hermanos que nos miran en internet y ojalá que no se hayan quedado, hermanos, viendo el internet en vez de venir, ¿ok? Pero los amamos de todas maneras, ¿ok? Bueno, el Salmo, hermanos, 19, vamos a leer los versículos 7 al 14. Seguimos hablando sobre la integridad, hermanos. Y sí podemos ser personas íntegras, hermanos. Cuando hablamos de integridad, hablamos de pureza, hermanos, de ser lo que somos realmente en todo tiempo, hermanos, y en todo lugar. Una de las plagas, hermanos, en el mundo es la hipocresía, y en la iglesia esa plaga también se ha metido, ¿verdad? En realidad, hermanos, esta semana estaba mirando un video que hace muchos años salió ese video en donde está involucrado un predicador. Él se llama Jimmy Swaggart. Algunos de ustedes lo conocen, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes oyeron hablar de él, hermanos? Bueno, Jimmy Swaggart, yo me acuerdo haberlo oído una vez antes de conocer a Cristo, y me gustaba mucho cómo él predicaba, ¿verdad? Y después, hermanos, resulta que él se estaba metiendo con una prostituta, ¿verdad? Y se destapó ese escándalo, hermanos, ¿verdad? Y esta mujer dio entrevistas en la televisión y ella se reía de él, ¿verdad? Se burlaba, decía, a mí me parecía mentira, dice que este era el hombre que predicaba, ¿verdad? Se me hacía una hipocresía completa. Y eso es algo, hermanos, que hay en la iglesia. Y gracias a Dios también hay gente, hermanos, pura delante del Señor. La Biblia lo menciona. En realidad, hermanos, yo creo con todo mi corazón que el Señor quiere obrar en nosotros para que nosotros seamos personas íntegras. Porque el Señor le agrada todo lo que es limpio y santo. Todo lo del Señor, hermanos. Cuando usted ve todas las cosas del Señor, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, todas son limpias y santas y puras. Y Él mira el corazón, ese es el punto, hermanos, ¿verdad? Esta mañana a mí me impactó, estoy leyendo el libro de Ezequiel, y en el libro de Ezequiel encontré un versículo que dice, dile al pueblo que yo he oído sus palabras, que han hablado en su espíritu y las he entendido. O sea que todo lo que nosotros pensamos, hermano, todo lo que nosotros, la motivación que tenemos, todo lo ve el Señor. Delante del Señor no hay nada oculto, hermanos, absolutamente nada oculto. Entonces, pero hay esperanza, hermanos, para nosotros, porque tenemos un Dios poderoso. Entonces ese Dios poderoso que nosotros tenemos puede obrar en nuestro corazón de manera que realmente nos convirtamos a Dios de todo nuestro corazón. El Señor ahí en ese mismo pasaje que estaba leyendo hoy en la mañana, hermanos, dice, yo les voy a quitar el corazón de piedra y les voy a poner un corazón de carne. Pues todo eso lo hace el Señor, hermanos. Son cosas que Dios hace con nosotros, tiene que tratar con nosotros. Y vamos a leer aquí los versículos 7 al versículo 14, hermanos, en el Salmo 19. Dice, la ley de Jehová es perfecta. ¿Qué hace la ley de Jehová que es perfecta, hermanos? Convierte, fíjense, el alma, ¿verdad? A veces nosotros vemos cosas tangibles que Dios nos da. Hay cosas que no son tangibles, hermano, pero que son reales, que son buenas. Por ejemplo, usted ha experimentado la paz, y usted es hijo de Dios, ha experimentado paz en medio de una tribulación, que Dios nos da paz. Una paz que sobrepasa el entendimiento humano. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y esto no está hablando de luz física o de luz que se pueda percibir. Está hablando de entendimiento espiritual. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. Aparte de la belleza de la palabra, dice, tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores?
líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces, ¿qué dice ahí, hermanos? Seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Y termina el Salmo diciendo: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Aquí hay una combinación de dos cosas, hermano, en estos versículos que hemos leído. Uno tiene que ver con la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios, entender la palabra de Dios. Lamentablemente, hermanos, en el pueblo de Dios no toda la gente lee la Biblia. Yo recuerdo que ahí en el campamento donde íbamos, hermano, había uno que sí sabía mucho de la Biblia, pero era muy peleonero también. Era muy bronquero, hacía broncas de todo, ¿verdad? Yo era el director de ese grupo en ese tiempo y recuerdo que él llegó ahí al frente y me dijo: ahorita que hagan las ofrendas yo voy a cantar, me dijo. Y yo me le quedé viendo así: no vas a cantar, le digo, porque ya el programa, yo voy a cantar porque yo soy cantante, me dijo. No, pero no vas a cantar, hermano, porque ya tenemos un orden, un programa. Que yo voy a cantar, te estoy diciendo. Bueno, y así le digo: bueno, hermano, no, ¿sabes qué? No vas a cantar, hermano, porque ya está hecho el programa. Y se me quedó viendo todo, y a mí me tocaba predicar. Y se me quedó todo, el mensaje se me quedó viendo desde la silla, me miraba así, hermano. El día siguiente tuve una clase y él estaba enfrente también. Empecé a hablar ahí, yo les decía: a ver, ¿cuánto leen la palabra? Yo. Y fue el primero que levantó. Mire, en la escuela dominical siempre preguntaban: ¿cuántos capítulos leyeron? Yo decía: 500. Así he leído, yo he leído la Biblia muchas veces. Bueno, la Biblia dice que la palabra de Dios convierte el alma, ¿verdad? O sea que obviamente algo estaba pasando con este hombre, porque el alma no se le había convertido todavía. Yo les quiero decir esto, hermano: la soberbia y el cristianismo son totalmente incompatibles. Siempre que uno se presente delante de Dios con el pecho de fuera, hermano, salido y diciendo: qué feliz y qué orgulloso debieras estar que yo estoy aquí, ahí no hay nada para nosotros, ni a primera base llegamos, hermano. Porque Dios al soberbio lo resiste, al humilde lo recibe, lo atiende. Entonces algo estaba pasando con este hombre. Obviamente leía muchísimo, pero no había un efecto. Y aquí hay dos cosas que suceden. Si ustedes se dan cuenta, los primeros versículos hablan de la palabra de Dios, todo lo que hace la palabra de Dios. Pero la segunda parte, si ustedes ven ahí, hermanos, en el versículo 12 hay una oración. Dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Él está meditando ahí. Líbrame de los que me son ocultos. Él está orando ahí. Le está diciendo: Señor, líbrame de estas cosas. O sea, medita y luego dice esta oración: preserva también a tu siervo de la soberbia. Está orando ahí, hermanos. Bueno, yo le quiero decir, hermano, que por ejemplo, en la iglesia cristiana, y a mí no me gusta hablar de la iglesia bautista o de la iglesia pentecostés, porque es una sola iglesia. Pero hay un área de la iglesia que hace mucho énfasis en el espíritu, en la oración y en el ayuno, lo cual es bueno, pero no es una dieta sana. Y hay otros hermanos que hacen mucho énfasis en la palabra, y nada de oración, y nada de ayuno, y nada de espíritu, y también no es una dieta sana. Porque necesitamos nosotros crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Para conocer, hermanos, al Señor, o sea, el conocimiento del Señor, hay una parte que es intelectual, hermanos, que nosotros tenemos que aprenderla. Cuando nosotros vemos que el Señor le habló a Josué y le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Eso quiere decir que hay que leer, hermanos. Y a algunos de los que están aquí no les gusta leer, ¿verdad? No necesita decírmelo, yo ya lo sé. Yo he encontrado muchos cristianos durante mi vida como cristiano que dicen: a mí no me gusta leer, hermano. Así es que a mí ni me diga de eso. Bueno, te estás perdiendo algo, tienes que esforzarte. ¿A cuánto les gusta ir al dentista, hermano, que le barren los dientes? ¿A quién sí le gusta? Dígame a alguien que sí le guste, que diga: hermano, yo. Ninguno, pero van, ¿verdad? ¿Por qué?
Vamos por necesidad. A veces ya empieza a doler la muela y dice, tengo que ir al dentista. Y encima de que lo hacen sufrir, le cobran. Y va, ¿verdad? Y llama a usted y le dicen, necesito que me atiendan. Lo podemos atender en enero del 2018. Entonces usted busca otro, ¿verdad? Usted busca a quien lo atiende, pero si lo van a hacer sufrir. ¿Por qué hacemos esas cosas, hermano? Porque son una necesidad para nosotros. Entonces la palabra de Dios es una necesidad para nosotros. Si la palabra de Dios convierte el alma, hermanos, y hace sabio al sencillo, si la palabra de Dios alumbra los ojos, hermano, si la palabra de Dios hace todas estas cosas en nosotros, necesitamos leer. Inevitablemente tenemos que leer. Y tenemos que leer bien. Tenemos que leer la palabra de Dios, pero también necesitamos orar, hermano. Estas cosas son sumamente importantes. Hablando de la palabra de Dios, hermano, la Biblia en verdad es una brújula moral perfecta. La cuestión, hermanos, es que cuando nosotros quitamos la palabra de Dios, ¿qué es lo que nos queda, hermanos? ¿Qué nos queda a nosotros? Si dijéramos nosotros, bueno, a ver, vamos a arreglar los conflictos en la casa, vamos a arreglar los conflictos de política, vamos a arreglar esto, pero no queremos nada que ver con este libro. ¿Qué nos queda a nosotros después de eso, hermanos? Nos quedan, bueno, yo creo que ha de ser así. La evolución es un perfecto ejemplo, hermano. Perdonen la palabra, pero es una estupidez la evolución, hermano. Me mandó el otro día una hermana una caricatura donde están dos computadoras hablando. Es la caricatura, pues le dice, ¿sabes qué? Después de mucho pensar, me he dado cuenta que a nosotras no nos hizo ningún hombre. Nos hicimos nosotras mismas. Y uno se pone a pensar en eso y da risa. Bueno, el hombre dice que no hay Dios. ¿Cómo se explica todo lo que existe si quitamos a Dios de en medio, hermanos? La evolución es una de ellas. La evolución es una de esas maneras de explicar todo. ¿Sabe de dónde? Según la evolución, ¿de dónde venimos? Si usted hace, hay varias teorías de la evolución, por cierto. Pero si usted empieza a rastrear todo eso, algunos dicen que venimos de la piedra, hermanos. Otros dicen que había que en el agua se empezaron a formar células y que se multiplicaron después de millones y millones y millones y millones y millones y muchos millones de años. Entonces se formó una especie de renacuajo, ¿verdad? Y de ahí viene toda la vida, hermanos. De ahí viene todo. O sea, que ese renacuajo poco a poco, con millones y millones y millones y millones, realmente billones de años, pues le salieron unas patitas aquí enfrente. Y de ahí salieron otros seres y ese renacuajo se fue creciendo y de pronto ya andaba medio parado. Ya no andaba solo en el agua. Se salió del agua y de ahí venimos nosotros. Esa es la evolución, hermano. Mire, como científicamente lo quieran poner, hermano. Esa es la evolución. ¿Cómo es el matrimonio si no está Dios, hermano? Bueno, prenda las noticias y usted va a ver cómo es el matrimonio si no existe Dios. Si Dios no está en la foto, ¿cómo es el matrimonio? Bueno, el matrimonio puede ser un hombre, una mujer, un hombre y dos mujeres, un hombre y otro hombre, una mujer y un animal. Esas son las cosas que ya están sucediendo ahorita, hermanos. Esas son las cosas que ya suceden en este tiempo. Y usted prende, hermano, yo me quedé con la boca abierta. Un hombre de 52 años, hermano, que ahora dice él que un día se despertó y que dijo, es que yo siempre quise ser niña. Y una niña de 9 años. Y se despertó y se puso sus vestiditos, hizo sus colitas, le dijo goodbye a su esposa y a sus hijos. Y se fue con una familia allá en Canadá, hermano, se fue con una familia que lo adoptó como su hija.
Y ahí vive en Canadá jugando con muñequitas a los 52 años. ¿Cómo la ven ustedes, hermano? Porque ahorita ya llegamos al punto de que, fíjese, si alguien, no estoy aconsejando eso, ¿verdad? Pero hemos llegado a ese punto de si alguien no tiene trabajo y hay un trabajo para una mujer, que es un trabajo de mujer, y dice, yo soy mujer, bigotón, barbón y lo que sea. Y si a él le dicen, este trabajo es para mujer, pues yo me siento mujer. Le tienen que dar el trabajo o los puede demandar. O sea, hemos llegado hasta ese punto y usted dice, pero es que eso no puede ser. Los que estamos aquí, cuando nosotros crecíamos, hermanos, yo nunca me imaginé que un baño iba a ser un problema, hermanos. Que un hombre se fuera a meter al baño de las mujeres y le diga, hey, ¿qué le pasa a usted? Es que yo me siento mujer. Con su permiso. Y se mete. Eso es cuando se saca a Dios, hermano. Se saca a Dios de la foto. ¿Y qué nos queda a nosotros, hermano? Nuestros razonamientos. ¿Sabe qué dice el libro de Romanos al respecto de eso, hermanos? Que muchos hicieron tontos por sus razonamientos, profesando ser sabios, se hicieron necios. Romanos capítulo 1. Y ahí, hermanos, en Romanos capítulo 1, versículo 21 y 22, dice ahí, pues habiendo conocido a Dios, y eso de conocido es saber de Dios, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Ya lo tiene ahí, hermanos? Y su necio corazón fue entenebrecido. Mire, haga el contraste entre ese entenebrecido. ¿Sabe qué es entenebrecido? Como que nos apaguen las luces ahorita acá. Se nos fue la luz. No sé dónde ando, no sé a dónde voy. Me da miedo la oscuridad. Entonces se apagó la luz. Su entendimiento se le hizo oscuridad. Y la Biblia dice que los mandamientos del Señor alumbran los ojos. El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Fíjese, hermano, el contraste. Aquí dice, su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios. Esa palabra necio, hermano, quiere decir aburrido. Quiere decir tupido de mente, quiere decir insensato, quiere decir cabeza dura, quiere decir absurdo, quiere decir fatuo, vano, presumido, petulante, tonto, quiere decir loco, quiere decir perverso, quiere decir ruin, quiere decir fantoche. Fíjese, ¿sabe qué es un fantoche, hermano? Un títere. Uno que lo agarran y le meten la mano ahí por dentro y hace lo que le dicen. Aquí fuimos con el hermano Fermín la semana pasada, estábamos averiguando un lugar para un retiro de los jóvenes. Y estábamos hablando con el hermano encargado, dice, aquí están los tree huggers, le llaman. ¿Y esos quiénes son? Oh, ellos se dedican a abrazar a los árboles y a besarlos. Y lloran con los árboles, hermano. Dice, perdónanos porque te hemos maltratado. Y abrazan a los árboles, hermano. Y están llorando ahí. Profesando ser sabios. Porque esta nación, hermano, es una potencia mundial. Pero la palabra de Dios se ha sacado de aquí. Profesando ser sabios, se hicieron necios en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Cómo vas a estar abrazando un árbol, hermano? ¿Cómo ven ustedes eso, hermano? ¿En serio? O sea, en vez de adorar al Dios que hizo los árboles, adoran al árbol. En el libro de Jeremías, hermano, el de Isaías, perdón, ahorita no me acuerdo exactamente, pero está como por el 40 entre el 40 y 50. Por ahí búsquenle si quieren. Pero dice, estos no tienen sentido. Dice, agarran un leño
hacen su trabajo, después lo cortan, juntan un fuego, cocinan algo, pero les sobra un pedazo. Y con ellos dice, vamos a hacer un Dios. Dice, lo forman, le hacen forma de hombre o de animal y lo clavan, dice, porque no se pueden parar. Lo pintan, lo adornan, le ponen cadenas de oro y después dice, tú eres mi Dios que me hiciste. Imagínense eso, hermano. Eso es lo que nos sucede a nosotros. Si nosotros, hermanos, sacamos la palabra de Dios. Y estoy hablando también del pueblo de Dios, hermano. El pueblo de Dios es muy ignorante de la palabra de Dios. Muy ignorante, hermanos. Necesitamos nosotros conocer la palabra de Dios. Necesitamos conocerla. Ahora, el hombre es amonestado, hermano, con la palabra. La Biblia a nosotros, porque ahí dice, hermano, lo que nosotros estamos leyendo, en el versículo 11, tu siervo es además amonestado con ellos. Entonces todos nosotros conocemos la tarjeta roja, ¿verdad? Y la tarjeta amarilla, a ver si no hay mañana. A ver si hay, porque, ¿verdad? Algunos así iban, ¿verdad? La otra vez. Entonces la tarjeta amarilla, ¿para qué sirve, hermano? Es una amonestación, ¿verdad? Cuando ya está jugando muy sucio alguno ahí, o alega mucho, o le falta el respeto al árbitro, el árbitro le saca la amarilla, ¿verdad? Es una amonestación. Y si no hace caso, ¿qué, hermanos? La roja. Y también es una amonestación. Pues depende de qué haya hecho, ¿verdad? Que a veces hasta los expulsan de la liga porque se les pasó la mano. Bueno, la palabra de Dios dice aquí, tu siervo también es además amonestado con ella. O sea, nosotros necesitamos la palabra de Dios. Nosotros vamos a encontrar muchas prohibiciones en la Biblia, hermanos. Vamos a encontrar muchas cosas, hermano, que prohíben cosas que nosotros a veces llamamos bien y la Biblia dice mal. Cosas que los expertos, los grandes psicólogos, hermano, dicen que son buenas, la Biblia dice que son malas. Fíjese, yo estaba oyendo una psicóloga, una ocasión yo iba en el carro y prendí y había una doctora ahí hablando. Y el hombre la llama porque ella era consejera, ¿verdad? Y le dice, doctora, fíjese que estoy perdiendo mi matrimonio, fui infiel, le dice. No te preocupes, mi amor, le dice. No te preocupes, dice. Es más, nosotros los psicólogos hemos hecho un estudio que es bueno tener una aventurita cada 7 años. No te preocupes, mijo. A tu esposa también le caería bien tener una aventurita. Eso dicen los expertos, hermano. Los expertazos de ahorita, eso es lo que dicen. Es sano. Mete pornografía a tu casa para avivar tu vida íntima, dicen, hermanos. O sea, todo eso es lo que se maneja en el mundo. Y no crea que es nuevo eso, hermano. No, eso no es nuevo. O sea, ha habido a lo largo de la historia muchas cosas. Así se mueve el mundo, siempre se ha movido así. Por eso la palabra de Dios es la que trae orden a nuestra vida, hermano. Entonces buscamos la palabra de Dios y alumbra nuestros ojos, y lo que llamábamos malo, ahora decimos no, eso lo que llamábamos malo, le decimos bueno. Lo que llamábamos bueno, le decimos malo, en muchos casos. Y entendemos las cosas porque el Señor nos enseña las cosas con su palabra. Entonces, nosotros, hermano, para ser íntegros, la palabra de Dios nos tiene que hacer un efecto en nosotros, hermano. La leemos y tenemos que ponerla en práctica también. Porque lo que leemos tiene que cambiarnos, hermano. Tiene que cambiarnos. Con mis hijos tratamos de estudiar la Biblia y la otra vez estábamos hablando del amor entre los hermanos. Y entonces les digo, bueno, ¿y cómo vamos a poner en práctica esto? I don't know. Bueno, le digo, ¿qué si hacen una tarjetita para alguien? ¿Cómo para quién? Para esta hermana o esta persona. ¿Y qué vamos a poner en la tarjeta? Algunas palabras amables ahí, ¿verdad? Alguna bendición, alguna cosa. Ah, ok. That sounds good. Y entonces ya hacen la tarjetita y fue de bendición. ¿Por qué? Porque lo que nosotros aprendemos tenemos que ir a hacerlo. Eso es muy importante. Mire, la gente, hermano, siempre está diciendo que quiere escuchar a predicadores ungidos,
que quiere escuchar a predicadores, conocedores de la palabra, que sepan manejar, que expresen bien la palabra. Pero los oidores también, hermanos, debieran de ser receptivos. Porque ¿de qué nos sirve, hermanos, si se nos pone un caballo que habla ahí enfrente? Si no lo oímos, no nos sirve de nada. Si no es muy elocuente aquel, o si es elocuente, pero si no vamos a hacer, hermanos, la palabra no nos sirve de nada. Pero aquí está esta oración, hermanos, estas oraciones, más bien dicho, 3 diferentes oraciones que están aquí en el Salmo 19, hermanos, y el versículo 12 dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Dice: líbrame de los que me son ocultos. La mayoría de veces nosotros sabemos, hermano, cuando nosotros hemos ofendido. Casi siempre nosotros sabemos. Yo detesto, y le he dicho varias veces, yo detesto eso cuando dice: si en algo te ofendí, perdóname. Suena como a canción cursi eso, hermano. No me gusta, porque sabe que nosotros sí sabemos cuando hemos ofendido. De vez en cuando alguien se nos ofende y nosotros ni en cuenta, no sabemos en verdad. Pero cuando hemos ofendido, la Biblia dice que hay que pedir perdón. Y si hemos defraudado, que hay que reponer lo que defraudamos. Y habla de pedir perdón, no disculpas. No existe la palabra disculpa en la Biblia. Hay que ir a pedir perdón. Y hay que perdonar también, no disculpar ni excusar, sino perdonar. Entonces, la cuestión es esta, hermano. Aquí dice: ¿quién podrá entender sus propios pecados o sus propios errores? Estaba leyendo algo la otra vez que decía: el que tiene mal aliento, él no se da cuenta. Los que están al lado de él se dan cuenta. El soberbio no se da cuenta que es soberbio. Es más, está orgulloso de su humildad. Pero los demás todos se dan cuenta. Entonces, fíjese, hermano, hay pecados en nuestra vida que nosotros no los entendemos. A veces pensamos que estamos bien. Decimos: yo estoy bien, así como era antes. Yo me comparo con el Chapo Guzmán. Estoy bien. Me comparo con mi vecino, le pega todos los días a su mujer, yo solo de vez en cuando. Entonces empezamos a compararnos con otra gente y decimos: yo estoy bien, yo estoy muy bien. La cosa es cómo nos ve el Señor. Eso es lo más importante. Entonces, fíjese, hermano, Pedro y los apóstoles tenían fe, por eso andaban con el Señor. Pero pensaban que eran más de lo que ellos eran más de lo que eran. El Señor, cuando Él está hablando con ellos, les dice: yo voy a ser entregado en manos de los pecadores. En los evangelios encontramos eso. Y todos ustedes me van a dejar. No, Señor, empiezan todos ellos, hermano. No, Señor, no. Nosotros no te vamos a dejar. Y Pedro incluso se adelanta y dice: Señor, si yo tengo que morir contigo, yo voy a morir. ¿Cuántas veces nos hemos creído nosotros así bien toritos, hermanos? ¿Verdad? ¿Cuántas veces nosotros hemos pensado que no, a mí el diablo me hace los mandados? ¿Cuántas veces nosotros hemos pensado: yo estoy bien? Y resulta que cuando el Señor nos examina, se acuerda una de las iglesias cuando le examinó, dice: tú dices, yo no tengo necesidad de nada. Y no te das cuenta que eres pobre, que eres ciego, que estás desnudo, que eres un miserable. Le dice, hermano, a una de las iglesias: no tienes nada. Eso es tremendo, ¿verdad? Cuando el Señor nos examina a nosotros, hermano. Entonces, ¿qué pasó con Pedro después de eso, hermano? El Señor le dice: mira, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado que no falte tu fe. Y una vez vuelto, o sea que ella le dijo: si vas a caer, una vez vuelto tú, confirma a tus hermanos. Y entonces Pedro dice: no, él sigue insistiendo, hermano. Sigue insistiendo que él va a ser fiel. Empiezan a golpear al Señor. Esa película de La Pasión de Cristo, solo una vez la he podido ver, hermano. Se me hace muy gráfica, muy fuerte, ¿verdad? Pero hacen también esa escena cuando empiezan a golpear al Señor, a maltratarlo, a insultarlo, y lo están golpeando, y Pedro lo sigue de lejos.
Y llega un momento donde lo tienen al Señor ahí y él está ahí viendo de lejos y una mujer se le acerca. Tú eres uno de ellos, le dice. No, yo no, dice. Ya lo negó la primera vez. Se cambia de lugar y se va por allá y dice, este hombre andaba con él. Yo no, dice, yo estaba con aquellos. Y la tercera vez dice, sí, eres uno de ellos porque hablas igual que ellos. Y empieza a maldecir Pedro. Y canta el gallo y se acuerda Pedro. Y cae, hermano, vergonzosamente. Cuando resucita el Señor, díganle a mis hermanos, dice, que he resucitado. Y díganle a Pedro que ya resucité. Yo no sé cómo se sintió Pedro. Pero cuando él lo encuentra y lo ven ahí en la playa, hermano, está asando pescado, se acerca y luego le dice, Pedro, ven para acá. Hermano, yo me hubiera desmayado ahí. Ven para acá, Pedro. Y empieza a caminar con él. Y a caminar con él. Y dice, Pedro, ¿me amas? Oh, sí, Señor, pues yo te quiero mucho. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Claro, Señor, que te quiero bastante. Pedro, ¿me ama? Y la tercera vez y Pedro se entristece. Pero usted ve todas estas cosas, hermano. El salmista está orando, Señor, líbrame de los pecados que son ocultos. Y nosotros tenemos que orar así también. Señor, líbrame de lo que yo no entiendo que estoy haciendo mal. Tenemos que meditar en las cosas. La segunda cosa que dice aquí, la segunda oración, hermano, está en el versículo 13. Dice, preserva también a tu siervo de las soberbias. No habla de una sola, habla de varias, dice en plural ahí. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, o sea, que no me controle a mí la soberbia. Entonces, dice, entonces seré íntegro, estaré limpio de gran rebelión. Este salmo, hermano, es un salmo de David. David, hermano, él cometió un pecado muy grande delante de Dios. Cuando usted tenga tiempo, hermano, lea Primera de Crónicas, capítulo 21. Cuando usted tenga tiempo, le voy a contar ahí lo que pasó, hermano. Uno tiene que leer, pues no solo el capítulo 21. Sería bueno que uno lea todo Crónicas para entender bien esto. Le voy a decir por qué, hermano. Porque David, él escribió otro salmo que dice, tú eres quien sujeta a mi pueblo debajo de mí. Eso era el poder de Dios que lo había hecho. Cuando a David lo eligen como rey, llegan los ancianos, dice, te vamos a nombrar rey. Llegan los líderes, los príncipes del pueblo, llega el pueblo y todo el pueblo lo proclama rey. Esto venía de parte de Dios porque él era el ungido de Dios para ser el rey. Eso lo había hecho Dios. David tenía una élite de soldados, hermano. Eran valientes soldados, hermano. Alguno de ellos, hermano, uno de sus soldados dice que había matado a un gigante y estaba con una lanza, dice. Otro que se le quedó hasta pegada la espada, hermano, que mató a más de 300. Ahora, yo no estoy diciendo que bueno que eran sanguinarios, eran hombres de guerra que Dios había puesto en el ejército de David. Tenía hombres diestros, hermano. Todo eso era obra de Dios. Dios lo había bendecido, lo había prosperado, había hecho muchas cosas por él. Y un día dice que Satanás llenó su corazón y se le ocurrió censar al pueblo. Ahora, ¿es malo hacer un censo, hermanos? No, no es malo contar a la gente. Pero ¿cuál era la motivación de hacer ese censo? Era ver sobre cuántos yo gobierno. ¿Cuántos súbditos tiene mi reino? ¿Qué te importa, David? ¿Qué te importa cuántos súbditos? Lo importante es que Dios te ha hecho rey y ha puesto a su pueblo debajo de tu liderazgo. No tenía necesidad. Los siervos de David reconocieron el pecado y se molestaron y dijeron, no, rey, no haga eso. Dice, va a enojar al Señor. Tú haz lo que te estoy diciendo. Y los manda, hermanos, aparte era un trabajo muy grande y los hace trabajar a todos y vienen con el dato y se desata, hermano, una plaga en el pueblo. Y mueren muchos de ellos, es decir, que Dios diezmó al pueblo. Ese fue un pecado grave. Y uno puede decir, pero ¿dónde está el problema? El problema es la soberbia, hermanos. Ese es el problema.
Nosotros no tenemos necesidad de mostrarle nada a nadie, hermanos. Si hemos sido prosperados, bendito sea Dios. Pero que no nos motive la soberbia a nosotros, hermano. Ese mismo pecado lo hizo Ezequías. Está entre el capítulo 38 y 39 de Isaías, hermanos. Y él va a morir. Y manda al profeta Isaías y le dice: arregla tu casa porque morirás y no vivirás. Él está enfermo de los pies. Y entonces Ezequías se pone a llorar delante de Dios y Dios manda de regreso al profeta. Y le dice: dile a Ezequías que he visto sus lágrimas y que le voy a dar 15 años más de vida. En esos 15 años más de vida, mire hermanos, si su vida hubiera acabado cuando Dios dijo, hubiera muerto como uno de los mejores reyes de Judá. Pero en esos extra 15 años de vida, hermano, se hizo soberbio. Llegaron unos enviados de Babilonia y lo llegaron a visitar. Y él dijo: déjenme mostrarle mi palacio. Y empezó: aquí está el cuarto de no sé qué. Y aquel mueble, así me lo imagino yo, pues, ¿verdad? Y estas armas que hemos hecho aquí. Y yo quiero que tomen en estas copas especiales que mandé a hacer, y etcétera. Y les da un tour por todo. Les enseña el ejército, las armas, les enseña todo. Y Dios manda al profeta y le dice: pregúntale qué cosas le enseñó a los que vienen de Babilonia. Y dice: pues les enseñé todo. Dice: no hubo ninguna sola cosa que no les enseñara. Entonces todo va a caer en manos de ellos. ¿Por qué? Uno dice: pero ¿cuál es el problema? ¿No le puede dar un tour en su casa a alguien, hermano? Bueno, pero si es por la soberbia, no. Y uno puede decir: se me hace un poco exagerado. Por eso dice ahí: líbrame de los pecados que me son ocultos. Y eso es lo que estaba orando David. Pero hay otra cosa aquí, hermanos. Dice que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. O sea, la palabra de Dios, la oración dice: si estas cosas hago, Señor, entonces yo seré íntegro. Y el versículo 14 ahí, hay una oración más, hermano. Porque hay cosas que decimos sin decirlas. Las decimos delante de Dios. El 14 dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿De qué está hablando aquí, hermanos? Está hablando de la pureza de mente, de la pureza de corazón. Si Dios permite, hermano, yo voy a hablar del Salmo 101 el domingo, primero Dios. Pero hay tantas cosas en los días de hoy, hermano, como ha existido, porque estos salmos fueron escritos hace mucho tiempo. Pero Job dijo esto, por ejemplo, hermanos. Job dijo: he hecho pacto con mis ojos y no miraré a las doncellas. Está hablando de mirarlas codiciándolas. ¿Cómo habría yo de hacer una cosa así? Y alguien puede decir otra vez: se me hace un poco exagerado. Bueno, aquí está hablando, hermano: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Lo que pienso, lo que hablo dentro de mí, las dudas, las maldiciones, los insultos, cualquier cosa que yo expreso dentro de mi corazón, que lo tengo arraigado en mi corazón. Está diciendo: Señor, yo quiero que sean gratos delante de ti los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Entonces, cuando vemos esto, hermano, nos damos cuenta que la oración no es solamente hincarnos, si es que se pone de rodillas, y empezar: Señor, vengo aquí a pedirte, ahora te vengo a pedir también, y te vuelvo a pedir, y te vengo y te sigo pidiendo, Señor, y vuelvo, se me olvidó pedirte también. Eso no es la oración, hermano. Nosotros necesitamos estar en comunión con Dios, conversar con Dios, estar con el Señor, hablar con el Señor. Hay tantas cosas que, por ejemplo, hermano, nosotros necesitamos adorar a Dios, alabar al Señor. Uno empieza a adorar a Dios si uno lo conoce, si uno entiende lo que Él es, lo que Él hace.
Y empieza uno a alabarle al Señor, a bendecir al Señor, a admirar al Señor, a expresarle las palabras de amor al Señor. Y también le hablamos de nuestras necesidades. Hay necesidades materiales, hay necesidades por persona y hay necesidades que tiene nuestro corazón. A veces nosotros nos sentimos secos por dentro, hermanos. A veces sentimos como que estuviéramos vacíos por dentro, hermano. Y un cristiano no puede estar así. Un cristiano tiene que revelarse a eso, hermano. No puede sentarse y decir, pues ni modo, así son las cosas. ¿No es verdad, hermanos, que cuando de pronto nos sale una mancha en la cara y usted dice, esa no la había visto? ¿Qué hace, hermano? Vamos a probar los aceites esos. Vamos a probar la cremita esa. Y usted empieza a pensar que algo tiene que hacer, pero se echa la crema, el aceite y todo, y nada pasa. ¿Qué hace? ¿Qué hace, hermano? ¿Qué hace? Mire, pues yo conozco ahí un señor que hace remedios de esto. Deme el número, dice. Y se echa los menjurjes que le den y nada pasa. ¿Qué hace? Bueno, voy a ir a un dermatólogo, dice, ¿verdad? Pero son caros pero usted hace algo, porque usted dice, algo tengo que hacer. ¿Y qué si es cáncer de la piel? Dice usted, ¿verdad? ¿Y qué si es que yo conocí a fulano, se murió de eso? ¿Y qué si es eso? Y dice que así le comenzó, una manchita. No le estoy metiendo miedo, que si le salió una manchita, no le estoy metiendo miedo. Solo estoy diciendo que algo haríamos nosotros. En la vida espiritual a veces andamos hechos leña, hermanos. No andamos bien. No andamos bien. Y no somos drásticos, hermano. No nos ponemos a razonar con Dios, a hablar con el Señor, a pedir, a abrir la boca, hermanos, delante del Señor y a pedirle, a rogarle, a suplicarle, Señor, enséñame, hay algo que tengo que arrepentirme, estoy pasando un tiempo de prueba. ¿Qué es lo que me pasa, Señor? ¿Por qué yo me siento seco por dentro, Señor? Estoy pasando, ¿qué es lo que a mí me está pasando? La Biblia dice, el corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, dice, que pruebo el corazón, que Él conoce la mente del corazón. Él nos examina, Él nos dice qué hay. El Señor es bueno con nosotros, pero nosotros a veces somos muy conformistas en ese sentido, hermano. Aquí está hablando y yo quiero que usted entienda, los salmos, hermano, esta no era una canción secreta, que David se iba a meter ahí al cuartito a cantarla con su arpa. Estas eran canciones públicas en frente de todo el pueblo, hermanos. Y él está cantando, Señor, sean gratos los dichos de mi boca. Y están los coros, entraban los coros, cantaban todas estas cosas públicamente en fiestas nacionales a veces, hermanos. Cantaban estos salmos, no eran cantos secretos, no eran cantos personales, eran cantos de todo el pueblo, hermanos. Estas eran oraciones públicas. El rey tiene un anhelo por su propia vida y por la de su reino también. Así es, hermanos, que, bueno, yo le quiero decir esto, hermanos. Nosotros necesitamos la integridad y podemos ser íntegros. Yo creo que Dios nos da la oportunidad. Este salmo nos enseña, hermanos, sobre el valor de la palabra de Dios y sobre el valor de la oración. Usemos lo que el Señor nos ha dado, hermanos. Termina el versículo 13, termina diciendo, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Entonces, hermano, si te has rebelado contra Dios, si te han amonestado tal vez, a veces, hermano, el Señor nos amonesta, yo no sé, pero alguien dice, mire, usted sabía algo, o algo le dijeron, yo no sé, pues viene de parte de Dios. Entonces, escucha la amonestación del Señor, haz los cambios que necesitas, y la Biblia dice, entonces yo seré íntegro y estaré limpio de grande rebelión. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar al Señor. Incline su rostro, hermanos, cierre sus ojos, y si le ha hablado algo al Señor, o si hay algo que meditar, hermanos, pues hágalo, hermano.
Amado Padre, Señor, estamos aquí delante de tu presencia, Señor, en esta noche. Hemos meditado en tu palabra, Señor. Verdaderamente tú eres un Dios bueno, Señor Padre. Tu palabra, Señor, es como un martillo, Señor Padre. Tu palabra es una espada de 2 filos, Señor, que penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos de los huesos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, tú nos has hablado ya por muchos días sobre la integridad, Señor. Tú sabes, Señor, que yo tenía otros planes, Señor. Yo había pensado otras cosas, pero tú me guiaste, Señor, a hablar sobre este tema. Yo me he dado cuenta, Señor Padre, que es tan importante delante de tu presencia la pureza, Señor Padre. Que tú amas, Señor, la integridad, Señor Padre. Tú dices en tu palabra que en los íntegros la alabanza es hermosa, Señor Padre. Padre, en el nombre de Jesús, venimos aquí, Señor, clamándote. Queremos ser personas íntegras, Señor Padre. Queremos, Señor Padre, tener pureza. Cada cosa que hacemos delante de tu presencia, que no hayan agendas ocultas, Señor Padre. Que no hayan motivaciones impuras, Señor. Que nunca pensemos, voy a hacer esto para que me vean, sino para que tú nos veas, Señor Padre. Para que delante de tu presencia sea algo grato, Señor, algo hermoso, Señor, algo que tú recibas, algo de lo que tú te agrades. Señor Padre, que puedas ver nuestras vidas, Señor, y puedas hablar como hablabas tú de Job, Señor. Este es un varón perfecto, recto, es temeroso de Dios y es apartado del mal. Ese es el anhelo de nuestro corazón, Padre. Señor, dice tu palabra que no se dice mucho de él, dice caminó con Dios por 300 años y después tú te lo llevaste, Señor. Padre, esto es lo que nosotros queremos, Padre. Esta es la necesidad de nuestra alma. Mira, Señor, que no te hemos pedido nada material, Señor Padre. No hemos pedido riquezas, no hemos pedido fama, no hemos pedido nada, Señor, sino que nos concedas esta integridad en nuestro corazón, Padre. Gracias, Señor. En el nombre santo de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.